Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 19 de junio. Estamos transmitiendo desde Palacio Nacional las conferencias diarias a las 5 de la tarde, todos los días de lunes a domingo, en cuyo espacio se habla, se informa sobre los avances de los programas prioritarios, los programas del bienestar. Agradecemos muchísimo a todos los que nos están viendo, la mayoría todavía desde casa. Muchísimas gracias por darle seguimiento, por el interés que se tiene sobre esta información. Muchísimas gracias a los que nos ven por la televisión, por las redes sociales, nos escuchan a través de la radio pública y, como todos los días, también a los medios de comunicación que nos acompañan. El día de hoy vamos a dedicar el programa a fertilizantes para el bienestar. Este programa ya fue presentado aquí hace aproximadamente 2 semanas y hemos venido dándole un seguimiento preciso para informar sobre cómo van la entrega de fertilizantes y cómo han venido avanzando. Por eso agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto. También nos acompaña el subsecretario de Agricultura, Miguel García. Mucho gusto, secretario. Igualmente. Secretario. Y Arely Cerón, directora del programa de fertilizantes. Antes de darles la palabra, recordamos el programa del día de ayer. Ayer se dedicó esta conferencia al programa de becas, las diferentes becas que se dan a nivel básico, media superior y superior. Estuvo aquí con nosotros el subsecretario Juan Pablo Arroyo y la coordinadora del programa, Leticia Ánimas, informando sobre cómo iba el adelanto de estos pagos, el avance. Se están realizando los pagos de 2 bimestres, marzo, abril, mayo y junio. Y nos informaban que respecto a las becas de nivel básico ya se tiene un avance de 49%, 55% de avance en el caso de media superior y 29% de avance en el caso de becas de educación superior. Obviamente por cuestiones de la contingencia, donde cerraron las escuelas y los planteles educativos, se ha buscado la manera de avanzar a través de distintos medios. Uno importante es el hecho de haber puesto 8,000 sedes de pago para poder llegar a 92,000 comunidades. Y también una buena noticia que nos daban el día de ayer. Se aprobó ya la posibilidad de que los adolescentes entre 15 y 17 años puedan tener cuentas bancarias a su nombre y ahí poder transferir los recursos de las becas. Entonces esto va a ayudar también bastante para el caso del avance. Dicho lo anterior, le damos la palabra a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura. Adelante. Pues muchas gracias, un saludo a todos los que nos acompañan aquí en sala y también a los que nos acompañan en forma virtual. Si me pasan la siguiente, por favor. La agricultura, pues es una actividad que ha acompañado a la humanidad desde su origen. La ha acompañado a través de la transformación de los recursos naturales y también de los recursos biológicos para poderles proveer de alimentos. Como todos sabemos, los primeros pobladores dejaron de ser nómadas cuando encontraron condiciones adecuadas para poderse establecer en lugares donde la propia producción de alimentos, la propia protección que daba el lugar, finalmente les proveyó de fibra, de alimentos, de protección, y gracias a ellos la agricultura empieza a desarrollarse y finalmente es la que sustenta hasta hoy día pues toda la alimentación de la humanidad. Siguiente, por favor. Para que la agricultura sea exitosa, hay una serie de factores que tienen que ser tomados en cuenta, porque la agricultura es una actividad que tiene riesgos.
Y para eso, pues aquí brevemente enlistamos algunos de ellos. Hay factores de índole meteorológicos, como lo que tiene que ver con la lluvia, muy importante para la agricultura de temporal, las temperaturas, las sequías. Igualmente, los aspectos relacionados con el territorio, esto es, si estamos hablando de superficies planas, si estamos hablando de laderas, todo esto determina el tipo de agricultura. Los aspectos de índole genéticos, desde la propia producción de la semilla. Esto parte de la necesidad de contar con la diversidad. De ahí se seleccionan aquellos individuos que proveen características especiales, sean resistencias, sean rendimientos, etcétera. Y finalmente viene pues el mejoramiento genético, que es al final de cuentas lo que nos permite incrementar la producción. También hay aspectos de índole fisiotécnicos que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de suelos, sea desde el punto de vista químico, sea desde el punto de vista físico. Esto tiene mucho que ver con la productividad. Los suelos, obviamente el agua, simplemente para recordar, el 75% del agua dulce del planeta y particularmente en México se destina a la agricultura y finalmente es la que se transforma junto con otros recursos naturales en los alimentos. Y las malezas que compiten con los cultivos, un desadecuado, un mal uso de los productos químicos o de las prácticas para eliminar las malezas, trae como consecuencia la competencia y la baja de los rendimientos. Aspectos de índole sanitarios, obviamente muy importantes, particularmente en la época que estamos viviendo, tiene mucho que ver con plagas y enfermedades. Estos limitan mucho la producción. También, desde el punto de vista de organizaciones, tienen que ver las organizaciones orientadas, por ejemplo, a la transferencia del conocimiento, el extensionismo, la investigación, el desarrollo de tecnología y finalmente el mercado. Obviamente estamos buscando que al tener producción, a tener excedentes, pues queremos acomodarlos en los mercados, sea que estemos hablando del mercado local, nacional o inclusive la exportación. Los volúmenes son básicos, la distribución y finalmente el acceso. Lo que pretendemos es de que la producción agrícola llegue a todos los consumidores. Siguiente, por favor, un tema particularmente importante que tiene que ver como uno de los factores que garantizan la productividad es precisamente el fertilizante. Hay varios tipos de ellos. Fundamentalmente estamos hablando de fertilizantes químicos como el que estamos utilizando y del cual vamos a explicar con más detalle. Los fertilizantes orgánicos o los micronutrientes. Estos no son excluyentes, se pueden combinar, de hecho en muchas ocasiones así ocurre. Lo que es importante señalar es de que aproximadamente el 20% del éxito en los rendimientos viene directamente de la disponibilidad del fertilizante. Y por eso el señor presidente de la República tomó la decisión de que el gobierno federal absorbiera el programa de fertilizantes de Guerrero para que a través de él pudiéramos directamente beneficiar a los productores con la entrega del fertilizante a tiempo y directamente. Y de esa forma estamos contribuyendo con aproximadamente el 25% del gasto total que implica el ciclo de la producción de los agricultores, de los campesinos. Quiero poner la siguiente gráfica, a través de la cual simplemente hago mención a la presión que tenemos en la agricultura para garantizar la alimentación de la población que está en constante crecimiento. Hablo de que para el año 2050 vamos a tener una población de aproximadamente 9,000 millones de habitantes. En México se tendrán dentro de 10 años más o menos 130 millones de habitantes. La gran pregunta es cómo vamos a hacer posible en la misma superficie, con las mismas condiciones, proveer alimentos para esta creciente población. Pues de ahí viene una gran cantidad de desarrollos de innovaciones tecnológicas, las cuales consideramos que para nuestro país tenemos que identificar aquellas apropiadas para que podamos garantizar el desarrollo de la agricultura en la misma superficie, pero con una mayor eficiencia en la producción. De esta forma, pues hay desarrollos tecnológicos, como es la producción in vitro, quiero decir, bajo condiciones asépticas y finalmente con una eficiente
multiplicación de plantas, la robótica, todo lo que se hace relacionado con la comunicación, el manejo de la maquinaria agrícola sin operadores, la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética, son una serie de herramientas que se han venido desarrollando y que finalmente tienen una aplicación en la agricultura para eso, para garantizar y a futuro poder tener suficiente alimentación para poder proveer alimentos a la creciente población. Dicho esto, es muy importante entonces volver a nuestro punto de discusión el día de hoy, que tiene que ver con cómo vamos a incrementar los rendimientos de maíz de los pequeños productores en el estado de Guerrero. Vamos a ver un video y posteriormente daremos la palabra al subsecretario García Winder. Para atender a los productores de pequeña escala de maíz, frijol y arroz que más lo necesitan, el programa Fertilizantes para el Bienestar llega a los 81 municipios de Guerrero. A través de la participación de los 3 niveles de gobierno, acompañados de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y Federal de Caminos, abastecemos los centros de distribución del Estado. Asimismo, en apoyo a los productores que habitan en las zonas más vulnerables y alejadas, acercamos los fertilizantes a sus comunidades con entregas a pie de tráiler. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se crearon 81 comités dictaminadores para incluir nuevos productores al padrón, con lo que superamos la meta de beneficiarios, que en un inicio era de 280,000 agricultores en el estado. Ante la pandemia por el COVID-19, realizamos seminarios virtuales y materiales de apoyo para el buen uso de los fertilizantes e implementación de prácticas más sustentables. Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso para alcanzar el bienestar de las y los productores y sus familias. Aún falta camino por recorrer, pero seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Soy de la comunidad de Tonalapa y estamos agradecidos porque el fertilizante ha llegado antes de la siembra. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos fertilizante, no tenemos nada de alimento. Sabemos que todo el fertilizante nos está sosteniendo a la familia y eso es lo importante, porque sin fertilizante no somos nada, ni para darle alimento a los hijos. Conoce más en gov.mx/agricultura. Gobierno de México. Buenas tardes, muchas gracias, señora secretaria, señor secretario Arely, a los miembros de la prensa que nos acompañan y a los que nos ven por los medios. El video que ustedes acaban de ver tiene un mensaje muy especial y el mensaje va en 2 sentidos. El primero, que vean todo el proceso y lo que toma llevar el fertilizante a lugares muy recónditos, e incluso entregando el fertilizante a pie de carretera con la cooperación de los productores mismos. Esto es algo único y yo creo que hay que resaltar la cooperación y el espíritu de cooperación. El segundo tema es que hemos hecho un verdadero esfuerzo, se ha hecho un verdadero esfuerzo por adelantarnos en la entrega de fertilizante que llegue a la época de lluvias. Este es solamente un campesino, pero así como él hay muchos testimonios de agradecimiento al programa, pero yo creo que los que tenemos que estar agradecidos somos nosotros a esta gente, porque esta es la gente que produce el maíz que nosotros vamos a consumir en los próximos meses, en los meses de diciembre, de enero, de febrero del año que entra, en nuestras tortillas, en nuestro pozole, fundamentalmente en esos 2, así que cuando se tomen uno, yo los invito a recordar a estos productores. Después de 2 semanas, casi 2 semanas, un poquito menos, quisiéramos presentar el avance de lo que hemos logrado en este programa, porque lo vamos construyendo juntos. Creo que es importante compartir con ustedes el esfuerzo que se ha hecho. La ingeniero Arely, que está aquí con nosotros, pasó 3 semanas, ha estado 3 semanas tiempo completo en Guerrero, a pesar de haber dejado a su familia en Puebla. Ha hecho un sacrificio ella, la oficina de la Secretaría de Agricultura y la oficina de Bienestar han estado trabajando prácticamente entre 18 y 22 horas diarias para entregar este programa. La que sigue, por favor. Solamente quiero comenzar haciendo un resumen del programa. Yo creo que ya para cuando terminemos el programa todos nos vamos a aprender el programa, pero lo vamos a insistir. La primera parte del programa es que tenemos la intención de no dejar a nadie atrás e incluir a todos los pequeños productores, a los productores de hasta 2 hectáreas de maíz, de frijol y de arroz.
La realidad es que son fundamentalmente productores de maíz y unas menores cantidades de frijol y de arroz. La segunda característica de este programa es la entrega directa al productor, sin intermediarios. Esto no quiere decir sin cooperación. Sin intermediarios quiere decir que el productor recibe directamente en sus manos el fertilizante, pero es el resultado de una gran cooperación entre todos, como lo vamos a ver. Inicialmente teníamos una meta de 280,000 productores y productoras con una superficie aproximada de 500,000. Creemos que la vamos a rebasar. No me atrevería a dar los números en este momento porque es un proceso permanente de evaluación y de construcción, pero estoy seguro que la vamos a rebasar, como ustedes verán los números. Y lo más importante es que este programa está diseñado para alcanzar el bienestar de las familias, para lograr que las familias de los productores y de las productoras de esta región mejoren un poquito sus condiciones de bienestar, aspiren a mejores condiciones de vida y le puedan brindar a sus hijos, sobre todo a sus hijos, oportunidades que en el pasado les han sido negadas. La que sigue. Este es el resumen del programa. ¿Qué hemos hecho? Bueno, una de las partes importantes, como ustedes vieron, es la llegada de estos fertilizantes. Es impresionante ver camiones de 40 toneladas en esos caminos y cuando llegan hasta donde pueden llegar, de ahí se baja con los productores, se pone en los almacenes y se lleva hasta pie de carretera o hasta pie de finca. Esto es muy importante porque aquí han colaborado todas las instancias de gobierno, las presidencias municipales, los comisariados ejidales, organizaciones de productores y productores mismos. Por eso decía, es entrega directa, pero entrega con cooperación. Todos están cooperando en esto, lo cual es único. Inicialmente iniciamos con un padrón de 200,000 productores prevalidados del año 2019. Esta fue la base, nos permitió adelantarnos a los tiempos y quizás fue una bendición en esta época de pandemia, nos permitió evitar aglomeraciones que poco sabíamos que iba a ser tan importante. Después de esto, cuando la pandemia ataca, ha habido una gran necesidad de aplicar medidas sanitarias ante el COVID, que debemos de decir, primero que nada, la prioridad es proteger las vidas, pero desde el punto de vista operativo sí ha representado retos que no conocíamos y que no esperábamos. La otra parte importante es que tenemos un trabajo muy cercano con la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar ha sido la responsable de ayudarnos a tener los nuevos padrones, las nuevas solicitudes, y con ellas se está trabajando y estas se están evaluando con comités de dictaminación donde han participado la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, las presidencias municipales y otros actores, porque queremos no dejar a nadie afuera, sino incluir a todos. Y finalmente, una de las cosas sí importante es que hoy día los 81 municipios del estado ya están recibiendo su fertilizante, incluso en zonas de muy difícil acceso, en zonas que incluso han sido, el tránsito es muy difícil, pero ustedes pueden ver esa fotografía donde un campesino mismo está ayudándonos a transportar el fertilizante. La que sigue. Esta es una verdadera tequio, una verdadera colaboración entre todos los habitantes. ¿Qué tenemos hoy? Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la primera presentación, dijimos queremos tener alrededor de 160,000 toneladas, vamos a decir 170,000 toneladas de fertilizante en el estado. Hoy día tenemos 140,000 toneladas ya en las bodegas. Tenemos el 85% en las bodegas, lo cual es extraordinario, dado que todavía no empieza a establecerse las lluvias como queríamos. Esto ha sido el esfuerzo de todos. Sin la seguridad, sin la colaboración de las policías municipales, de las policías locales, de la policía y de federal, de la Guardia, no hubiera sido posible. Y allá es una fotografía que representa cómo se ve uno de los 110 centros de distribución que ya están operando y que están trabajando. Inicialmente, recuerden que el compromiso había sido abrir un centro de distribución por municipio. Bueno, a raíz de las peticiones y de escuchar las necesidades, abrimos a 110, casi 35 centros más de distribución, y esto se ha hecho con mucha eficiencia porque el costo, los recursos son los mismos y seguimos operando eficientemente. La que sigue, por favor. Les da a ustedes una idea en dónde estamos el día de hoy. Y aquí sí quiero enfatizar algo muy importante. Hoy día,
Bueno, esto es de hecho al miércoles pasado, tenemos todavía los datos de hoy, de ayer y de hoy, pero al martes, al cierre del miércoles en la noche, teníamos cerca de 167,000 productores, ya con su fertilizante en mano. Y de eso, algo que es muy importante y muy notorio, es que de esos 167,000, 98,000 son mujeres. Entonces, este es un programa que verdaderamente atiende a mujeres productoras y a hombres productores. Tenemos ya 266,000 hectáreas, si queremos sonar bonito, 266,547 hectáreas atendidas al miércoles, y esto nos da un total de 77,000 toneladas repartidas ya de fertilizante. Esto nos alienta a pensar de que el fertilizante va a llegar a esas zonas que se requieren con la oportunidad que la madre naturaleza nos exige, dado que tenemos que entregar el fertilizante antes de la época de lluvias. La que sigue, por favor. Este gráfico, vuelvo a insistir, ya Arely lo sabe, queremos transformarlo en un mapa blanco, porque eso fue lo que dijimos hace 2 semanas, dejar los municipios blancos, pero ustedes pueden observar que ya tenemos la gran mayoría del estado está con atención arriba del 50% de sus beneficiarios. Tenemos por allí alguna región donde se ve un poco de retraso, pero este retraso tiene una explicación. Y es una explicación de colaboración con los municipios. Los municipios mismos dijeron, queremos esperarnos a tener validados todos nuestros padrones para poder entregar y hacer de esto un proceso más eficiente. No es que se haya detenido, sino es un proceso de colaboración. Yo estoy seguro que en la próxima presentación que hagamos se empezarán a ver ya, bueno, de hecho hoy en la mañana hay un municipio blanco por primera vez. Ya tenemos un municipio que entregó 100% de sus fertilizantes a sus productores prevalidados del 2019 y a sus productores actualizados del 2020. Entonces ya tenemos uno de 81, ya nomás nos faltan 80, pero señor secretario, señora secretaria, seguimos trabajando en esto. ¿La que sigue? Este es para indicarles que a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones que se tienen en muchos recursos y de la movilidad, la Secretaría de Agricultura en colaboración con los centros de investigación, con las escuelas, con las universidades, retoman lo que el secretario nos presenta y nos dicen, los fertilizantes son solamente una parte importante de la productividad y por lo tanto queremos ayudar a los productores a incorporar otros conceptos y a capacitarlos en otras áreas. Por eso se han dado 4 talleres, seminarios técnicos, el último se dio el día de hoy con alrededor de 100 participantes. El primero era familiarizarse con el uso de fertilizantes. Si ustedes recuerdan, en la presentación de hace 2 semanas insistí, si van a utilizar la urea, cúbranla. Si la van a mezclar, no la mezclen un día antes, mézclenla unas horas antes de utilizarla. Ese fue el primero. El segundo es presentar información a los productores de Guerrero, que muchos de ellos están en zonas marginales, en suelos delgados o en zonas de muy alta temperatura y poca lluvia, cómo poder producir maíz en este tipo de zonas marginales, qué tipo de actividades, de técnicas, de tecnologías y de cuidados deben de tener. El tercero es algo muy importante, porque mucha gente dice que nomás están pensando en el fertilizante químico. No, estamos pensando en la salud del suelo y en la producción. Y en este taller se dio una particular importancia a cómo incorporar materia orgánica, cómo incorporar estos biofertilizantes para que coadyuven al desarrollo de las plantas y mejoren el uso de los fertilizantes totales, que resulte mejor productividad. Si ustedes recuerdan la gráfica del secretario, habla de esta interacción de estos 3. Y el día de hoy, una cosa muy importante es, con INIFAP se empezó a trabajar con un modelo de predicción de lluvias y climatológico, que si bien no son perfectos, son modelos que queremos aterrizar para que lleguen al productor y pueda tomar decisiones. Hace mucho tiempo le pregunté a un productor qué información es la que usted quisiera conocer y sin dudarlo me dijo, yo quiero saber 2 cosas. Primero, ¿cuánto me van a pagar por mi cultivo? Y segundo, dígame si va a llover el día de hoy o no va a llover el día de hoy, o si va a haber heladas o no va a haber heladas. Y esto es un poco lo que estamos tratando de escuchar. ¿Cómo le llevamos a los productores una respuesta a eso? ¿Cómo va a estar el clima para responder a mis necesidades? ¿La que sigue?
Esta es una gráfica, una diapositiva que muestra muchas partes del proceso, ¿sí? Y mientras ustedes las observan, yo quiero de verdad hacer aquí un particular reconocimiento a la colaboración. Cuando empezamos este programa teníamos una gran preocupación para poder traer a todas las actores y a todas las fuerzas a sumarse. Y yo debo decir que hoy los comisariados ejidales, las organizaciones de productores, los centros de investigación, los presidentes municipales, el gobierno estatal, al que le tenemos un gran agradecimiento, la Secretaría de Bienestar y nosotros, hemos hecho algo único, hemos privilegiado el diálogo. Y cuando hemos tenido problemas, hemos tenido en este periodo la fortuna de podernos sentar a dialogar, a encontrar una solución. No siempre hemos estado todos contentos, pero todos hemos estado en el diálogo. Y esto ha permitido que los productores que ustedes observan aquí, en estas pequeñas gráficas, estén recibiendo su fertilizante a tiempo. Creemos, la que sigue, creemos que este esfuerzo va a continuar. Creemos que en los próximos días, ya también se han publicado las listas de beneficiarios en los sitios de la Secretaría. Creemos que en los próximos días seguiremos avanzando gracias a la colaboración de todos y seguimos pensando que podemos lograr entregar todo el fertilizante a todos los productores del 2019 y del 2020 para el 15 de julio. Agradezco a todos, secretaria, secretario, su atención, Arely, y a toda la prensa que nos han apoyado en este diálogo permanente. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta ciudadana y luego las preguntas de los medios de comunicación. Se ha comentado que se beneficiará al menos a 280,000 productores en Guerrero. ¿Se alcanzará esa meta o se harán ajustes? ¿Cómo se llevó a cabo el dictamen y qué tiempo llevará la conclusión de dicha tarea? Adelante, Arely. Muchas gracias. Con todo gusto vamos a dar respuesta. Primero que nada, pido permiso a mis autoridades para dar una grata noticia a todos ustedes. Con el dictamen del día de hoy, con el que se concluyó esa primera vuelta de dictamen, hemos superado satisfactoriamente esa apuesta que teníamos de los 280,000 productores y llegamos a 331,033 productores. Entonces, esa meta ha sido superada y bien lo dice el subsecretario, seguimos avanzando en aquellos detalles que todavía nos faltan en algunos de los municipios. Referente a la segunda pregunta, como lo comenté hace unos momentos, el día de hoy se llevó a cabo ese comité número 81 que teníamos pendiente, cerramos con el municipio de Copanatoyac, empezó el día 29, si no mal recuerdo, empezamos con el municipio de Tlacuapa. Tuvimos en realidad, sí, 81 comités, pero fueron alrededor de 95 reuniones, toda vez que los comités a veces no eran de una sola reunión, sino era discutir los datos, revisarlos y ver la mejor manera de poder incluir el mayor número de productores. En ese sentido, les comento que esas mesas fueron, pues sí, con un grupo importante de gente. Tuvimos incluso la visita de Contraloría en algunas de esas reuniones, invitamos al Gobierno del Estado, invitamos a la Secretaría de Bienestar, estuvieron presidentes municipales y también les comparto que algunos de los presidentes municipales se hicieron acompañar incluso de sus comisariados de bienes comunales. Quienes tuvieron la oportunidad de estar revisando cuántas eran las solicitudes, cuántos había apoyado el año pasado, cuánto había de prevalidados y los avances o las circunstancias de cada uno de ellos. En esos momentos nosotros ya tenemos en cierta forma concluida esa primera ronda de dictamen e insisto, esto no quiere decir que hayamos cerrado, tenemos todavía algunos pendientes, algunas revisiones que se han pedido en municipios muy concretos y puedo citar el municipio de Ometepec, Igualapa, Tecpan, Petatlán, que nos han dejado plasmado en sus mismas actas la petición de revisión de algunos expedientes para incluir un mayor número de productores. Muchas gracias, Arely. Vamos con Juan y luego con su tocayo.
Muy buenas tardes. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Secretario de Agricultura, quería preguntarle, usted acaba de dar una cifra de millones de mexicanos que tienen el reto precisamente de alimentarse, en este caso. ¿Cómo se está preparando el gobierno federal precisamente para dar esta atención a estos más de 100 millones de mexicanos que pronto seremos en algunos años? ¿Cómo están preparando el campo? Hay zonas que están destruidas, devastadas, ya sea por fenómenos climatológicos, ya sea por incluso por la mano del hombre. ¿Cómo se están preparando y cómo están preparando a los productores? Sobre los dos, el ramo ecológico y el ramo de capacitación. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Como señalaba yo, en 10 años se estima que habrá una población mexicana de aproximadamente 130 millones de personas, las cuales pues requerirán de alimentación y una serie de bienes. Lo que compete a la agricultura, lo que hemos venido señalando es que tenemos que ser más eficientes en la producción en la misma superficie. Desde la primera reunión lo habíamos comentado. Y en ese sentido, para que nosotros logremos incrementar la productividad en la misma superficie hoy día destinada a la agricultura, tenemos que ir haciendo innovaciones tecnológicas. No estamos hablando de la frontera del conocimiento, estamos hablando de prácticas o buenas prácticas agrícolas como la que aquí estamos compartiendo con ustedes. El uso adecuado del fertilizante combinado con un buen uso del suelo, el acercamiento de las capacitaciones a los productores con prácticas sencillas nos permiten todavía en un espacio ya definido incrementar los rendimientos posiblemente en un 15 o un 20%. Ya señalaba yo, simplemente la utilización del fertilizante tiene ese fin y ese resultado. De modo que tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos trabajando en la productividad agrícola, todos los que trabajamos en el campo, profesionistas del campo, en que tenemos que garantizar esa demanda de alimentos progresiva con el incremento de la capacidad productiva a través de ese acompañamiento técnico. Hay también, y vale decir, y esa es una de las visiones que ha tenido nuestro presidente, el desarrollo del sur-sureste de nuestro país nos permite aprovechar algo así como 5 millones de hectáreas que están hoy día en desuso. Si nosotros logramos incorporar esos 5 millones de hectáreas para diferentes propósitos, obviamente en función de sus capacidades, entonces podremos perfectamente atender esa demanda de alimentos que se anticipa para los próximos 10 años. Una agricultura, como lo hemos venido señalando, más productiva, una agricultura más responsable desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales, pero también una agricultura que incluya a todos los productores, todos son importantes, pequeños, medianos y grandes, va a ser la respuesta, la solución a esta demanda. Bueno. Buenas tardes, secretario alcalde, secretario, buenas tardes, subsecretario, buenas tardes, coordinadora. Ángel Juan Sánchez del Arsenal.net. ¿Hay vinculación con centros de investigación en el caso de el clima? Porque tienen semillas, tienen la herramienta técnica que les están dando ahorita y también la parte importante del programa, los fertilizantes. Pero esta herramienta que puede apoyarles mucho en generar escenarios de producción, les puede servir mucho, ¿no? Es la pregunta. Gracias. Voy a contestar y le voy a pasar después la palabra al subsecretario, porque casualmente lo que hablábamos hoy en este seminario de la mañana, del cual me tocó participar, incorporamos a las instituciones de investigación, principalmente el INIFAP, que tiene, yo diría, un programa de predicción de cosechas, tiene un programa de simulación de factores que tienen que ver sobre todo de índole climático o de enfermedades y plagas. Entonces podemos a través de esos sistemas de modelaje, de simulación, por ejemplo, de factores adversos, hacer pronósticos de cosecha. Entonces, la participación de nuestro instituto, que es el brazo armado técnico de la Secretaría, de la participación de las universidades, en particular el CESAEGRO, que está ubicado en Guerrero, una universidad que está sectorizada en la Secretaría de Agricultura. A través de ellos estamos participando directamente con el acceso al conocimiento, que complementa lo que nosotros hemos venido aportando desde el punto de vista de insumos.
en este caso el fertilizante. Pero yo le pasaría la palabra al subsecretario porque él fue el que coordinó estos seminarios donde pues sí tuvimos una gran participación de productores. Muchas gracias, secretario. Juan, desde que empezó la administración y el señor secretario me instruyó de una manera particular vincular a las instituciones de investigación del país en la respuesta a las necesidades del país y hemos venido siguiendo una política regional. De tal suerte que si vamos a Chiapas, involucramos a las instituciones en Chiapas para resolver los problemas locales. Y aquí le estamos dando mucho énfasis al INIFAP. El INIFAP es, como en alguna ocasión en mi vida me dijeron, uno de los secretos mejor guardados, porque tiene una cantidad de conocimiento, de desarrollos que han estado ahí y que pueden resolver a los problemas locales y por lo tanto los hemos venido incorporando y esto ha sido algo muy eficiente. Pero al hacerlo se han también incorporado centros de investigación internacional como el CIMIT o centros regionales como las universidades locales, en particular en Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero y otras dos universidades y CEBETAS. Entonces, este modelo yo quisiera esperarme al final del año evaluarlo porque queremos seguirlo desarrollando. Tenemos algunos problemas de tecnologías y de metodologías todavía, pero eso es normal. ¿Cómo le hacemos llegar a los productores en tiempo y forma? Se está analizando si podemos trabajar con sistemas de telefonía o incluso con radios o comunales, alguna cosa por el estilo. Pero por el momento estamos focalizados en que le llegue el fertilizante, lo aprendan a utilizar. Cerramos el ciclo de cuatro seminarios, que son seminarios, digamos, que van desde la preparación de la tierra a la siembra. Ahora viene después de que el maicito empieza a crecer, ¿qué hay que hacer? Entonces vamos a tratar de hacer unos seminarios sobre control de malezas, control de plagas, cosecha y manejo post cosecha, porque uno de los grandes problemas que tenemos es el manejo post cosecha. En México perdemos una gran cantidad de nuestro alimento, al menos su calidad, después de que lo cosechamos, antes de que llegue hasta nuestras casas. Entonces, con el trabajo de la Secretaría en la región, estamos diseñando estos para poder continuar los próximos 3 meses. Daniela, luego nos vamos con Juan Carlos y luego acá atrás. Gracias, buenas tardes. Daniela Pastrana, de Pie Página. Tengo 2 preguntas. Una está relacionada con estos talleres, con estos seminarios en línea. ¿Cuántos productores se han inscrito? ¿Cuánta gente le están llegando estas capacitaciones? Hace un mes, cuando presentaron el programa, hablábamos de los problemas que habían tenido el año pasado con el crimen organizado para llegar a algunas comunidades. Quiero saber si este año han tenido algún incidente. Me decían que ya están acompañados de Policía Federal y Estatal, pero quería ver si este año no ha habido ningún incidente en la entrega de los fertilizantes. Y secretario, ahí en Atoyac de Álvarez ha habido un largo problema con el tema del café. Tienen desde 2012 un problema con la roya y luego nunca se han recuperado tampoco de las secuelas de Ingrid y Manuel. Quería saber si hay algún programa o algún plan para atender a esta población de ese municipio, independientemente de lo que tiene que ver con el fertilizante. Muchas gracias. Ahora le pasaríamos la palabra a Arely Cerón, que tiene la información directa. Efectivamente, la vez pasada yo hacía el comentario de que pues era un proyecto piloto. Era la primera vez que el gobierno federal participaba en un programa de esta naturaleza, este gobierno en Guerrero, y hubo un proceso de aprendizaje. Del cual hoy día estamos dando cuenta que mucho de esa problemática fue superada gracias pues en mucho a la cooperación y al diálogo que el subsecretario García Winder acaba de señalar. Para darles cuenta respecto a lo que ha venido ocurriendo en términos de posibles incidentes, le pasaría la palabra a Arely. Y yo me dedicaría rápidamente a mencionar el tema del café, como lo hemos señalado cuando aquí se presenta el programa de producción para el bienestar. Como saben, hay un programa específico para el café. Se ha venido haciendo esta entrega de recursos directamente para labores de índole cultural. Esto es las podas, el manejo de los residuos de cosecha, sobre todo también identificación de materiales enfermos.
Sembrando Vida también ha venido apoyando porque ha venido sustituyendo cafetales viejos por nuevos cafetales de variedades tolerantes a la roya. De modo que estamos viendo ya un repunte, podríamos decir, en cuanto a la productividad, los rendimientos. México perdió su lugar, éramos aproximadamente el 6º lugar mundial de producción de café y llegamos a ocupar el 12º lugar en 3 años. Estamos recuperando esa posición a partir de estos programas. De modo que en el tema de la roya, pronto vamos a ver la recuperación de nuestro país en ese papel importante, no solamente en cantidad, sino en la calidad de nuestro café. Arely, si me haces favor. Claro que sí, doctor. Con todo gusto les quiero compartir que a la fecha hemos tenido únicamente 2 incidentes en bodega, los cuales afortunadamente, gracias al diálogo que se tuvo con las partes que estaban implicadas, pues podemos calificarlas como unos incidentes menores. Actualmente se continúa con la entrega en las mismas y las investigaciones pertinentes. Asimismo, tuvimos incidente con 6 unidades. En este caso les comparto que una de ellas fue rescatada por la gente de Guardia Nacional y actualmente tenemos la carga de 2 unidades más que está ubicada y se está haciendo los trámites pertinentes para que llevemos a buen fin estas incidencias, las cuales pues desde mi punto de vista quisiéramos que fuera un saldo blanco, pero creo que hemos ido transitando, si hablamos de más de 3,000 viajes en total en el programa. Gracias. Juan Carlos y luego acá atrás. Cantidad de personas de capacitación. En los seminarios les quiero comentar que hemos tenido un aproximado de 200 personas en cada uno de ellos, según nos han permitido las plataformas. Sin embargo, hemos estado reproduciendo en algunas páginas de redes sociales y hemos logrado o hemos superado las 2,000 reproducciones de dichos videos. También tenemos algunas otras formas de difusión que, si bien no están tan a nuestro alcance el medirlas, sí hemos compartido con los diferentes entes, llámese los presidentes municipales, comisariados y algunas otras autoridades de los municipios, los videos que en su momento se les dio a conocer, también fueron traducidos a lenguas originarias y esos hemos buscado que se difunda entre los productores. Sí, buenas tardes, Juan Carlos Machorro, reportero. Secretario, ahorita en su exposición y también contestó parte de una pregunta, la importancia de las nuevas tecnologías, biotecnología y todo esto. ¿Qué tanto México sí está apostando a esto, a la biotecnología? Y el tema eterno de la gran polémica, el maíz, ¿va a seguir vetado el análisis de biotecnología en maíz por este sexenio? Y una segunda pregunta, si me lo permite rapidísimo, también usted comentó en su exposición y el subsecretario que el COVID ha llevado grandes retos al sector agrario. ¿Qué retos son los que está enfrentando mayormente el sector rural en el COVID? Y cuando, esperemos que no, pero si llega a haber brotes masivos de personas contagiadas en el sector rural, ¿está el sector agrario mexicano listo para enfrentar eso? Gracias. Cómo no, muchas gracias. La biotecnología yo diría, es un grupo de herramientas tecnológicas, muchas de las cuales se aplican en México desde hace muchos años, en la medicina, en la producción de alimentos, en el ambiente. Y los transgénicos es simplemente una de las tantas metodologías que se utilizan en la biotecnología. De modo que, particularmente en función de su pregunta, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de no utilizar maíz transgénico en este gobierno, pero la biotecnología como un grupo de herramientas tecnológicas tiene usos importantes para muchos fines y estos pues se aplican desde hace muchos años en el país y en el resto del mundo. Yo hablaba de tecnologías en función del gran reto que tiene la humanidad de poder proveer alimentos para esa creciente población y la disponibilidad de herramientas que se van a tener que hacer uso de ellas, obviamente en decisión que cada uno de los países tomará, lo hará reconociendo que hay un arsenal de tecnologías que permiten garantizar esa producción. El mensaje aquí es de que efectivamente cuando las presiones, sobre todo de índole humanitario, vienen, es la ciencia la que viene en el rescate y finalmente hemos, yo diría, vencido en muchos casos históricamente esos problemas. Y en ese sentido yo soy optimista de que la agricultura con ese arsenal de
conocimiento y de innovación, va a ser suficientemente capaz de alimentar a la humanidad. En el caso de México en particular, yo hacía la mención de las tecnologías apropiadas. Esto es, no necesariamente tenemos que apostar a lo más, innovador o la frontera del conocimiento. Aquello que se necesite aplicar dependiendo de las condiciones es lo que estamos haciendo, y es para eso como contamos con todo el respaldo de los investigadores en la agricultura. Me hacía otra pregunta, perdón. Sí, gracias. Con relación al impacto que el coronavirus está teniendo en nuestro país y en particular en el sector agrícola, ustedes están enterados y así lo han reportado. México ha seguido produciendo y la agricultura no se detiene, como lo hemos señalado. Y prueba de ello es que no ha habido limitaciones en cuanto a la oferta de alimentos en cualquiera de las demandas y en cualquiera de los productos que México ha venido poniendo en los mercados. Entonces seguiremos en esa dirección. No anticipamos problemas en la producción, no obstante que nuestros productoras y productores están igualmente expuestos a la pandemia, están muy expuestos al contagio. Las medidas que se están tomando en el campo son iguales, o se sigue teniendo las mismas medidas que dicta la Secretaría de Salud, y en ese sentido nosotros, por tener posiblemente un menor contacto, se guarda la distancia y hemos venido manteniendo esas medidas en regla. Como ustedes pudieron ver en el caso particular del fertilizante en Guerrero, consideramos que no va a ser una limitante para la producción agrícola. También mencionar que se construyó de la mano de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Agricultura lineamientos y protocolos justamente para el sector agrario, y esto ha permitido también el poder implementar los protocolos que permiten la actuación segura de esta actividad productiva. Vamos acá atrás. Buenas tardes, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Bueno, ustedes saben que el estado de Guerrero es un estado combativo, con mucha historia y tradición en las luchas sociales, y entonces, ¿cómo conciliar esta parte de tradición de organización social y lucha con la entrega sin intermediarios, considerando que la semana pasada ha habido manifestaciones en Chilpancingo, ha habido reclamos en la montaña de campesinos que han quedado fuera, en Atoyac también? O sea, ¿cómo conciliar esta parte en un estado socialmente activo? Y una segunda pregunta, ¿qué opinan de que el ayuntamiento de Ometepec esté vendiendo el fertilizante a menor costo a aquellos campesinos que quedaron fuera del programa? Yo ahorita le pasaría la palabra al subsecretario Areli, pero en términos generales yo creo que los resultados que aquí hemos compartido con ustedes le da la respuesta. O sea, fundamentalmente en un estado efectivamente pues con todo ese historial y un estado evidentemente combativo, hoy por hoy gracias a todo este trabajo que se ha venido haciendo de reconocer el papel fundamental que juegan los agricultores, los campesinos, los ejidatarios, son ellos los que están defendiendo el propio programa. Al poderles a garantizar que el fertilizante les va a llegar directamente, ellos mismos nos ayudan a defender el programa. Efectivamente ha habido manifestaciones, como usted lo señala, afortunadamente son las menos y obviamente son aquellas tendencias que buscarían o desearían regresar a los sistemas del manejo del fertilizante que existían en el pasado por más de 22 o 23 años. Lo que sí le quisiera decir es que nosotros analizamos el impacto agrícola, agronómico de esos años en la producción de maíz y no tuvo mayor respuesta en cuanto al incremento de rendimiento, como sí está ocurriendo, como sí ocurrió el año pasado y como anticipamos que va a ocurrir este año. No sé si quisieran complementar. Secretario, con respeto del tiempo, porque se nos está acabando, pero quisiera comentarle, nosotros somos muy respetuosos de las luchas sociales de todo mundo. Ese es el primer concepto, nosotros respetamos. Pero si usted recuerda mi presentación, le dije por un momento que una de las grandes
actividades que nos ha consumido tiempo es el diálogo y la concertación. Cuando empezamos a trabajar en Guerrero, empezamos a encontrar que había esta gran diversidad de visiones, de luchas, de deseos, y nos hicimos una pregunta en el programa: ¿qué tenemos en común todos? Y encontramos que la parte común se llama un campesino, porque no ha habido una sola organización que me diga que ellos lo quieren para ellos, o un solo comisariado ejidal que lo diga para ellos. Todo el mundo lo quiere llevar al campesino. Entonces, utilizando al productor como el punto común, hemos tratado de mantener un diálogo de cómo incorporamos al campesino, cómo se lo hacemos llegar a él, porque él es la persona en la que todos tenemos el mismo interés. Podemos diferir un poco en algunas otras cosas, pero todos estamos en acuerdo. Y yo creo que esta es la lección más grande. Si nosotros encontramos un punto común de colaboración, es lo que nos va a hacer, y es el punto del campesino. Entonces, creo que hemos logrado transitar, sí hemos tenido manifestaciones, creo que vamos a tener otras, creo que vamos a tenerlas, lo cual también nos ayuda a nosotros a entender puntos de vista que a lo mejor no consideramos, pero a considerarlos abiertamente. Ahora, si lo está vendiendo más barato que nosotros, lo veo muy difícil, porque el fertilizante es gratis. Más barato que gratis es complicado. Seguramente lo que está haciendo es atendiendo a productores de otra escala, porque recuerden que nosotros estamos atendiendo a productores de 2 hectáreas para abajo, y hay productores de 2 a 5 que requieren asistencia, y sabemos que algunos municipios han hecho un esfuerzo por atender a sus productores entre 2 y 5. Entonces, yo lo vería, personalmente, lo vería como complemento de lo que estamos haciendo. Y con gusto colaboramos y conversamos, pero ¿cómo lo hemos hecho? Yo creo que todos hemos puesto al campesino como el objetivo más importante, el productor. Última. Gracias. Armando, rapidísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Armando Soto, de Acústica Rural. Yo les preguntaría, ¿qué estrategias se tienen ahorita y evaluación de la incorporación de biofertilizantes en una agricultura sustentable y tener una agricultura en la política que hoy el presidente se está pidiendo para un desarrollo en una agroecología en el campo mexicano? Cómo no, muy rápido. El año pasado utilizamos biofertilizantes en el programa en Guerrero. Hicimos los análisis a través de más o menos 27 parcelas experimentales con apoyo del CIMIT y el INIFAP. Y yo, en resumidas cuentas, le diría que el biofertilizante no aportó o no benefició el rendimiento. Y este año no estamos usando biofertilizante, únicamente estamos usando el fertilizante químico que se está aplicando de acuerdo con lo que se ha venido explicando. Agradecemos mucho, llegamos al final de esta conferencia. Nos vemos mañana, sábado 20 de junio. Vamos a hablar sobre el Banco del Bienestar. Estará con nosotros el director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, y también el coordinador Gabriel García, para que puedan platicarnos cómo va este proyecto. Muchísimas gracias y hasta mañana. Buenas tardes, gracias.